Y también a los hermanos que nos miran por las redes sociales, bienvenidos, porque se conectan cada semana. Dios me los bendiga. Amén. Y vamos a seguir adelante. Estamos, hermanos, hablando de que son necesarios los cambios en nuestras vidas, cambios para bien. Ajá. Tenemos que cambiar, es muy importante que cambiemos. Dios constantemente nos lleva a cambios, etapas de nuestras vidas que van a ser cambiadas. Etapas de nuestra vida, tiempos determinados donde Dios nos va a llevar de un cambio en cambio. La palabra de Dios lo dice de esta manera: de gloria en gloria somos transformados. Transformación significa cambio, cambiar. Usted en Dios tiene que cambiar. En Cristo tiene que cambiar. No puede ser el mismo que llegó hace 10 años, el mismo que llegó hace 20 años a los pies de Cristo. No. Llegamos, hermanos, todos destruidos, llegamos con cargas, llegamos con malas mañas, como decimos allí. Pero mire, en cuanto llegamos, empezó el Espíritu Santo a hacer una obra de cambio en nosotros, una transformación. Si antes usted decía groserías o malas palabras, usted ya no debe decir. Ya tiene 20 años en el Señor, 15 años en el Señor, ya no se le tiene que salir nada, porque si se le sale es porque todavía lo trae ahí adentro. Todo eso ya se lo tiene que entregar al Señor, las cargas. Son necesarios los cambios, hermano. Si nosotros estamos en Cristo, porque necesitamos transformación, y la gente allá afuera, mire, la gente afuera que no conoce de Dios, sabe que el que va a una iglesia cristiana es diferente a los que están afuera. Entonces quieren ver cambios. La gente de afuera exige cambios en usted, porque lo ven que sale con una Biblia, lo ven que va a una iglesia, es más, ven su carro ahí estacionado allá afuera en el parking de la iglesia. Entonces ellos saben rápido, dijo, ahí está mi vecino parqueado en el estacionamiento de la iglesia cristiana. Entonces ya con eso hay un testimonio ahí que se tiene que presentar por parte de usted hacia la gente. Entonces la gente quiere verle cambios porque lo ven en la iglesia. Ahora, Dios quiere vernos cambios. Cristo ha hecho la obra por nosotros. Pagó el precio el Señor. Dios pagó el precio por ti, lo que tú debías delante de Dios. Ahora esa deuda ha sido pagada, ya no debes nada. Cristo pagó con sangre, sangre divina, sangre que no es de la tierra, sangre divina, sangre que es del cielo. Pagó con esa moneda espiritual, esa moneda pagó la deuda con su sangre. Pagó tu deuda. Entonces, hermanos, ya no deben nada. Ahora lo que necesitamos hacer es ser diferente. Ser diferente. Entonces, en nuestra vida, hermanos, venimos destruidos delante de Dios, delante de Cristo. Venimos destruidos, venimos con carga. Entonces, comenzamos al Señor a darle nuestras cargas y Él empieza esa obra de transformación, esa obra de cambio en nosotros. Fíjese algo muy interesante. Todos en determinado momento tenemos que reiniciar nuestras vidas o iniciar un nuevo comienzo. Fíjese como lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía de esta manera en Filipenses, en el libro de Filipenses. No vamos a ir allá. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Fíjese, el apóstol Pablo sabía que él tenía que avanzar, porque para poder ser transformados tenemos que avanzar. Usted no se puede quedar estancado y ser transformado. Tenemos que avanzar, pero la responsabilidad de avanzar es nuestra. La responsabilidad, Dios ya nos puso el camino que tenemos que seguir y la responsabilidad es nuestra. Entonces dice el apóstol, me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia adelante, porque yo voy en un proceso de cambio, de transformación. Ahora,
creemos que cada día tenemos el reto de ser mejores y salir de nuestra área de confort. Usted tiene que salir de esa área de confort, que no sea conformista. Mire, nosotros los latinos, tristemente, somos muy conformistas. Si ya estamos en un círculo donde hemos llegado, ya no queremos salir de allá porque nos adaptamos y nos confortamos. Y ahí estamos en un confort. Y fíjese que Dios no quiere confort en nuestra vida. Dios quiere que sigamos a algo mejor cada día, porque en Dios no hay límites. Usted llegó a un momento donde Dios lo ha bendecido tanto, pues no se quede ahí. Todavía hay más bendición más adelante. No se quede ahí, tal vez está confortable, pero ¿sabe qué? Si usted no entiende eso, Dios va a hacer algo para que pueda usted avanzar. Algo que podemos mirar en la palabra de Dios cuando empezó el auge de la iglesia primitiva, esa bendición de la iglesia primitiva donde todos estaban bendecidos. Dice que compartían el pan unos con otros, vendían sus herencias y dice que las repartían a los pobres. Las traían a la iglesia repartía a los pobres. Escúcheme bien, porque era todo bien bonito. El Espíritu Santo se movía, la gente estaba siendo sanada, la gente estaba viniendo al templo, a la iglesia, se hacía el miembro de la iglesia. Dice la palabra que cada día dice que Dios añadía al que tenía que ser salvo. Entonces crecía la iglesia, todo bien bonito, y ahí estaban todos, aleluya, gloria a Dios. Allí Juan vio el número de los y todos alababan, y ahí estaban con sus manos arriba alabando al Señor. Se imponían manos unos a otros, oraban unos por los otros, compartían el pan, decía, unos con otros, como lo estamos haciendo hoy. Hoy vamos a compartir, cada semana compartimos el pan. Escúcheme bien, lo hacemos, hermanos, escúcheme bien, lo hacemos porque nos sentimos bien. Entonces la iglesia primitiva ahí estaba. Y cayeron en un confort cuando el Señor les había dado una orden. Antes de ascender a los cielos, el Señor no se pudo haber ido. Dice que estuvo, después de que resucitó, estuvo algunos días con ellos y estaba visitándoles y les estaba encomendando cosas. Él no podía irse antes de no dejarles la responsabilidad. Y antes de ascender los cielos, el Señor les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y dice, y no se preocupen, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, el Señor les había dejado una comisión, encomendado que compartían el evangelio. Pero ellos estaban confortables. ¿Y qué va a hacer de comer mañana, hermana? No, pues no chilaquiles, ahí yo estaré, véngase, vamos a compartir, y véngase todos, hermanos. Dice, imagínense cuánta comida no hacían, porque dice, se cree que la iglesia primitiva más o menos la componían entre 20,000 personas. Imagínense el gentío. Cuánta gente, hermanos, convertida, y todos compartían el pan unos con otros. Esa era la iglesia, pero habían caído en un confort. No querían predicar la palabra, porque al principio el Espíritu Santo se movió y se hizo todo esto porque era necesario discipular para que el evangelio fuera expandido, pero se habían estancado. Estaban allí, no querían más cambios, ya habían llegado hasta ahí y no querían más cambios, estaban a gusto. Entonces el Señor permitió una persecución. Se levantó el gobierno contra la iglesia y hubo una persecución. Y dice que se desparramaron. Entonces unos agarraron para un lado, otros para otros, pero todos llevaban la palabra. Entonces la iglesia se expandió, hermanos, al grado de que cuando Pablo se convierte al Señor, entonces Pablo ya se había encontrado con cristianos en sus viajes misioneros. Ya había cristianos. ¿De dónde habían salido esos cristianos? De esa persecución que el Señor permitió. ¿Por qué? Porque estaban todos confortables, nadie compartía la palabra, todos querían tomar café con pan, todos querían comer,
Todos querían ir a platicar y platicar con los hermanos y pasarla bonito, pero se estaban olvidando del verdadero propósito que Dios le había dejado a la iglesia, y era la gran comisión. Entonces, por eso Dios empujó para que este propósito fuera hecho. Era necesario el cambio, hermanos, porque el cambio tiene que ver con expandir el evangelio. El cambio tiene que ver con predicar la palabra. Por eso Dios te ha cambiado a ti. Dios te ha transformado, te ha sacado, hermano, de ese lago cenagoso, te ha sacado de ese mundo de perdición, de ese camino de destrucción, de ese camino de pecado. Te ha sacado y te ha comprado con sangre, te ha lavado con su sangre preciosa, te ha perdonado pecados, te ha dado vida eterna. Escúchame bien, te ha transformado y ha comenzado un proceso de transformación en tu vida, porque Dios no te quiere estancado. Dios te quiere llevar más allá todavía. Entonces, no te conformes como estás. Hay todavía mucho más. Hermanos, el cristianismo, porque así le hemos llamado, pero realmente esa palabra de cristianismo, hermanos, nosotros deberíamos de decir que somos mejor hijos de Dios. El cristianismo dice la palabra de Dios que fue llamados en Antioquía, por primera vez se les llamó cristianos, porque eran seguidores de Cristo. Cristianos en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, fue por primera vez se le llamó así a los primeros cristianos. Pero antes se le llamaba los del camino. No le llamaban cristianos, le llamaban los del camino, los de ese camino, los del camino, así le llamaban. Porque ¿qué es lo que nosotros estamos predicando? Es un camino nuevo. El camino que la gente lleva allá afuera es un camino de perdición. Pero el camino nuevo que nosotros tenemos que predicar es el camino de vida eterna, el camino de perdón de pecados, el camino, hermanos, donde vamos a ir a la gloria con el Señor, a gozar por la eternidad. Entonces, ese es el camino, dice la palabra, que el camino que te lleva a la perdición es ancho, pero el camino que te lleva a la vida eterna es angosto. Y escúcheme bien, y dice que por el ancho muchos están caminando, pero por el angosto son pocos. Entonces, hay una tarea que tenemos que hacer, y nosotros como hijos de Dios, cristianos, no se oye, cristinos, no vinieron. Aquí no vemos cristinos, aquí vemos cristianos, hijos de Dios. Amén. Entonces, tenemos que estar listos. Dios no te quiere conformista. Dios quiere que seas transformado. Dice transformados de gloria en gloria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios te necesita para su obra. Tienes que predicar la palabra. Tienes que compartir el evangelio. Mire, llegó el momento para Israel. Fíjese bien, cómo Dios por 430 años permite que Israel esté esclavizado en Egipto. Pero Dios los saca y los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, que esa era la promesa del Padre. Pero tristemente, cuando Dios los saca, el corazón de Israel no estaba listo para recibir esa bendición. Y los mantiene por 40 años en el desierto. 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas. 40 años ahí. Pero llegó el momento, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitaban una transformación. Pero llegó el momento ya de salir de ahí. Entonces, por medio de escogiendo a Josué después de que muere Moisés, llegó el momento de llevar al pueblo a esa tierra que Dios les había prometido. Ahora, la tierra fluía leche y miel, era una tierra buena, una tierra cultivable, una tierra bendecida, pero ahí estaban los enemigos. Entonces la tarea de Israel era combatir a los enemigos y apropiarse de lo que ya era de ellos, que Dios les había dado. Escúcheme bien. Entonces Dios escoge a Josué, ya te lo dije al principio, leímos la palabra, escoge a Josué. ¿Y qué sucede con Josué? Josué era el encargado ahora de introducir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Ahora, la tierra prometida, como le digo, era una tierra de bendición, pero lo más importante de esa tierra, hermanos, era la tierra que Dios había escogido para que su presencia bajara. ¿No me estás entendiendo? Esa tierra no es, ya de por sí era una tierra bendecida, pero la bendición más grande que Dios le quería dar a Israel era
que ahí iba Dios a establecer el lugar donde su presencia iba a bajar por la eternidad. ¿Por qué? Porque hasta hoy está ese lugar y que sabe muy bien Israel que necesitan el templo para hacer sacrificio, porque ellos saben que al hacer sacrificio se conectan con el Padre. Escúcheme bien, ese lugar todavía está ahí, no está el templo, por eso ellos quieren construirlo, porque quieren el sacrificio, porque quieren la presencia de Jehová de los ejércitos. Escúcheme bien, pero eso no nomás lo sabe Israel, eso también lo sabe el enemigo. Y el enemigo quiere ese lugar. Por eso está esa guerra, por eso está esa pelea, por eso está esa guerra ancestral. Entonces, ahí está Josué. Y dice ahí en el versículo 11, al otro día de la Pascua, el versículo 11 del capítulo 5, ubíquese ahí. Dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de Canaán. Aquel año estaba Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio, dice, y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Hasta ahí llegó. Quiero que entendamos esto. Eran necesarios cambios. A Israel ya le había costado 40 años estar en el desierto para ser transformados. Hasta allí dice la palabra de Dios que ya una generación había quedado postrada en el desierto. Una generación que desobedeció, que no se sometió, que no quiso ser transformado, porque era necesario, hermanos, que los hijos de Israel fueran transformados para entender el propósito de Dios. Pero tristemente no entendieron, no fueron transformados, y eso los llevó a la muerte, a quedar una generación ahí, hermanos, postrados en el desierto. Pero hasta aquí, esos 40 años permitió que Dios quitara a todos aquellos que estorbaban al propósito. Por eso ya era necesario que Israel entrara en un cambio. Un cambio. El pueblo tenía que ser cambiado. Ahora Dios ya lo había hecho. Ahora tenía que ver, hermanos, con el propósito de tomar la bendición. Dios te quiere transformar. Yo no sé si ya lo está haciendo, pero Dios no te quiere así como estás. Dios te quiere transformar para que estés listo para la bendición que va a venir para tu vida. Mire, hermanos, desde ahorita le digo, hoy muchos están siendo atacados ya. Muchos de ustedes ya están recibiendo ataques. Yo ya me he dado cuenta de algunos que están siendo atacados por el enemigo. Pero ¿sabe por qué? Porque eso significa que viene una grande bendición. Mire, nosotros ya hemos sido atacados de cosas hasta sobrenaturales en nuestra casa. Hemos pasado cosas que nos quedamos mi esposa y yo, ¿qué está pasando aquí? ¿Y sabe qué? Cosas raras están sucediendo. Y están también hablando en el sentido espiritual. Hay demonios, que el Señor los reprenda. Hay espíritus inmundos que te van a atacar en lo sobrenatural, pero también van a querer tocar tu bendición. El enemigo está molesto. El Señor está con nosotros, sí, pero el enemigo está molesto. ¿Sabes por qué? Porque viene grande bendición para ti, para tu vida, para tu casa, para tus hijos, para la iglesia. Viene grande bendición. Yo puedo sentir la bendición que viene. Mire, yo estoy mirando cómo Dios está concediendo las peticiones de su corazón muy rápido, porque son tiempos de bendición para la iglesia.
son tiempos de bendición para ti, pero Dios no quiere que te conformes como está. Tienes que esforzarte, tienes que avanzar. Aquí está el pueblo de Israel, 40 años ya habían sucedido, ya habían pasado el Jordán. Tenemos que tener cambios en nuestra vida. Dios ya los iba a llevar a cambios. El pueblo no estaba transformado antes, no se dejó transformar, por eso tuvo que morir en el desierto. Pero ya había nueva carne, nuevas personas que Dios había levantado con una mentalidad diferente, porque todavía esa generación que quedó allí postrada en el desierto era una generación que tenía mente de esclavo. Su mentalidad era de esclavo, por eso Dios tuvo que dejarlos ahí, porque Dios no quiere ninguna mente de esclavo. Dios no quiere que tu mente sea de esclavo. Dios quiere que tú entiendas que tu mente sea de un guerrero, un victorioso, el que va a arrebatar las bendiciones que están por el delante, el que va a arrebatar, hermanos, lo que Dios le ha dado, el que va a abrir sus brazos para recibir las bendiciones que Dios le va a mandar del cielo, porque Dios ha abierto los cielos para ti. Dios quiere una mente que entienda que tiene que ser transformada para ello. Tú no puedes quedarte como estás, no te conformes. Hermano, este tiempo de comienzo para nosotros como iglesia tiene que ser diferente, entendámoslo. Nuestra mente tiene que cambiar. Ya las cosas con las que has batallado desde el pasado y que todavía te están estorbando ahorita, deshazte de ellas. Cristo pagó por ellas, entrégaselas a Él. Tú no las puedes cargar. Tú no puedes avanzar con esas cosas en tu corazón que te hicieron, que me hicieron, que me dañaron, y aquello que perdí, que yo hermanos, ya olvídate. En Cristo somos más que vencedores. Avancemos adelante. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios no te quiere que te estanques ahí donde estás. Dios quiere que avances. Dale tus cargas a Él. Dale tus pecados a Él. No cargues con nada. Avanza hacia adelante. Dios quiere que avancemos. Tenemos nueva vida en Cristo, pero esa vida es en Cristo. Dice que cuando llegaron allí, el versículo 7, a los hijos de ellos que Él les había hecho suceder en su lugar, José los circuncidó. Pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Fíjate bien, Dios le dijo circuncida por segunda vez, porque ya habían circuncidado. Si hay una segunda, quiere decir que había una primera. Tristemente, esa generación murió, los que habían sido circuncidados la primera vez. Porque, hermanos, ¿qué significa circuncidar? En el sentido literal, y lo voy a hablar con términos técnicos, que no me creo muy técnico, pero lo voy a decir porque hay niños aquí, pero es cortar esa carnita que parece como que está extra en el prepucio del varón. Es cortar esa carne, escúchame bien, que literalmente se los cortaban y todavía se los cortan ahora. Los doctores hoy en día siempre te recomiendan hacerle la circuncisión a tus niños varones cuando nacen, porque es mejor. Dios dijo que por ley todo el que era israelita a los 8 días tenía que ser circuncidado. Cristo fue circuncidado. ¿Por qué? Porque esa era una señal para el pueblo de Israel. Escúcheme bien, pero se ha descubierto hoy en día la ciencia que todo aquel que se circuncida, escúcheme bien, se protege de tener enfermedades en esa parte, se protege de tener cáncer en la próstata. Se ha descubierto que los que tienen esa cirugía, escuchan bien, están más sanos y tienen menos riesgo de contraer cáncer en la próstata. Entonces,
esa parte era la parte donde se podía contaminar el hombre. Imagínate en el desierto donde no hay agua, que no se bañaban todos los días. Imagínate tener sus esposas y tener sus deberes conyugales con sus esposas y no bañarse. Entonces se podía contraer una enfermedad, una infección. Entonces Dios los protegió, era una ley higiénica, Dios los protegía, pero también tenía que ser obedecida. Era una señal. Ahora, Dios no hace nada nomás porque sí. Esto tenía que ver, hermanos, ahora en lo espiritual, cuando viene la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria, después de que Cristo muere en la cruz y resucita y asciende a los cielos, esa iglesia, ahora, hermanos, en el principio, todo el que quería ser parte de esa iglesia lo estaban circuncidando por ley, aunque no eras judío, los judíos lo tienen que hacer por ley, aunque no eras judío te circuncidaban. Y entonces Pablo tuvo un encuentro con la iglesia y discutieron este tema al grado de que llegaron, hermanos, a entender que los que no eran judíos no tenían que circuncidarse. Solamente los judíos, porque esa era la ley para los judíos. Entonces, pero era el que quería circuncidar era bueno, era sano, eso no te lo quitaban. Ahora, esto tenía que ver, ahora Pablo lo presenta así, que la carne que te puede llevar a la muerte, esa carne, en lo literal, que si no era cortada podía traer bacteria, traer infección, y el hombre podía morir. Escúcheme bien. Tenía que ser cortada y tirada, porque esa carne en lo espiritual simboliza ahora la carne nuestra, que nos lleva al pecado, que nos contamina en lo espiritual y que nos lleva a la muerte. Porque dice la palabra que la paga del pecado, ¿qué es? Nos lleva a muerte. Ahora tenemos que cortar esa carne de nuestra vida. No me estás entendiendo. ¿Estás dormido o estás despierto? Tenemos que cortar lo malo. No te conformes como estás. Sé transformado por el Espíritu de Dios. Para poder avanzar, cuando venimos a Cristo, es lo primero que tenemos que hacer, entregar nuestras cargas, cortarnos todo lo que nos estorba. El pasado, el presente. Lo que hicimos en el pasado, lo que hicimos, tenemos que cortarnos. Tenemos que cortarnos. Porque eso nos puede llevar a una actitud de muerte. Entendamos esto. Entendamos que Dios nos quiere, hermanos, ver bendecidos. Y nuestra bendición, ya lo que ya nos dio Dios, ok, ya lo recibimos. Pero hay una bendición en la cual tenemos que esforzarnos y avanzar hacia adelante. Había una bendición para Israel. Habían llegado, ya cruzaron el Jordán. Pero todavía había una bendición ahí. Tomar la tierra. Y tomar la tierra, escúchame, implicaba guerras, luchas, guerras, y con enemigos, hermanos, que no eran fáciles, pero eso implicaba. Entonces, no era fácil, pero tenían que esforzarse. Ahora, ya Dios les había dado la victoria sobre todos esos enemigos. Solamente teníamos que esforzarse, te tenía que esforzar y tomar esa bendición, nada más. ¿Era fácil? No, pero la tenían que tomar porque era establecerse en esa tierra que era una tierra de bendición, y no porque nada más era una buena tierra para cultivar, sino porque ahí iba a estar la presencia de Dios. Entonces eso lo tenemos que entender, que Dios ya nos dio esa bendición, una bendición, hermanos, tienes que visualizarla. Si no la visualizas, entonces no tienes, hermanos, esa motivación de pelear, de luchar, de seguir adelante. Que tus hijos sean el motivo de tu pelea. Hablé de 4 generaciones, escúchame bien, vale la pena. Mira, nosotros ya vamos más para allá que para acá, hay que ser sinceros. Ya vamos más. ¿Cuántos años más el Señor nos va a dejar vivir? No sabemos, solamente Él lo sabe. Pero déjeme decirle que valga la pena pelear, luchar por nuestros hijos que van a quedar, hermano. Nuestros nietos que van a continuar nuestras siguientes generaciones, que realmente lleven ese estandarte de la palabra de Dios, esa gloria de la palabra de Dios, que sean portadores de la presencia de Dios en su vida.
Que nuestros nietos cuando nazcan, hermano, sean bendecidos desde su nacimiento. Sean bendecidos y que cuando empiecen a hablar, empiecen a alabar al Señor y adorarle. Empiecen a exaltarle, levantar sus manos. Que empiecen, hermanos, a aprender a orar. Lo que tú no hiciste tal vez que lo hagan ellos. Porque esa es la bendición que podemos dejar, que podemos forjar hoy en día, en lo que estamos viviendo hoy en día. Es importante entenderlo. Dice que cuando comieron de los frutos de la tierra cesó el maná. Una transformación. Antes estaban siendo alimentados en el desierto, donde no había alimento, donde no había agua, estaban siendo alimentados por el Señor. El mismo Señor les traía alimento del cielo, cocinado en los hornos celestiales por ángeles. El maná del cielo era alimento, hermanos. Y una vez pidieron carne y el Señor les dio hasta codornices. Codornices, escúchenme bien. Pero dice que cuando ellos empezaron a comer del fruto de la tierra, ¿y cuál es el fruto de la tierra? De la tierra que ya iban a conquistar. Dice que entonces cesó el maná del cielo. Mire, cuando uno viene a Cristo, Dios como que nos hace mirar todo bien hermoso. Usted ya no mira, usted mira al hermano como un ángel. Y todos son bien bonitos. Ay, qué bonito hermano. Ay, qué suave la hermana. Ay, qué bonito. Mira su sonrisa. Mira, todos son bien amables. Dios nos da esa parte celestial de no mirar errores en los hermanos. Y los miramos bien bonitos a todos. Bien espirituales. Y los estamos contemplando ahí por un tiempo. Pero llega el momento que entonces cesa el maná del cielo. Y ahora empiezas a comer frutos de la tierra. Entonces ahora empiezas a mirar la realidad. Ay, pero si el hermano mira, yo cuando vine yo lo miré que era bien. No, lo que pasa es, era el mismo, nomás que Dios te había puesto otros ojos. Ahora Dios te los cambió. ¿Por qué? Porque ahora dependía de ti. Ya no de Dios, de ti. Al principio era de Dios, de enamorarte, de traerte, de llenarte, de convencerte. Pero ahora la etapa cambia porque acuérdate que es transformación. Mira, nuestros hijos dependen de nosotros hasta cierta edad. Entonces tú tienes un determinado tiempo de enseñar a tus hijos. Porque va a llegar el momento que ahora ya no van a depender de ti, van a depender de ellos mismos. Eso va a cambiar. Por eso es importante que en ese tiempo que Dios te los ha dejado, tú les metas palabra, tú les metas cosas que valgan la pena. Los primeros 5 años del niño, desde el 0 al 5 años, lo que le metas, eso le va a quedar para toda la vida. Es como programar la computadora. La computadora tienes un tiempo de programación, la programas y la computadora va a estar trabajando toda la vida de la computadora con esa programación. Entonces el niño del 0 año hasta el 5 años está comprobado que lo que tú le pongas al niño, lo que él mira, lo que él oye, lo que tú le enseñes, escúchame bien, eso le va a quedar para toda su vida. Por eso es importante que esos 5 años usted cuide al niño, usted lo mantenga, le enseñe cosas buenas. Mire, yo no entiendo, ¿verdad? Y no consiento esto, que hay papás que a esa edad, cuando los niños dicen una grosería, hasta le festejan. Créalo que ese niño va a ser grosero toda su vida. Hasta lo festejan. Yo he visto papás que aún, escúcheme bien, les dan un trago de cerveza a sus hijos. A esa edad. Lo que tú le estás poniendo por toda su vida, lo estás afectando en esos primeros 5 años. Usted sea sabio y eduque a sus hijos. Ahora, lo que ven en esa edad les va a quedar para toda su vida. Si están viendo maltratos en tu casa, si están viendo groserías, lo que están viendo en tu casa, eso les va a quedar para toda su vida. Y después cuando tienen 20 años, ¿por qué? Señor, ¿por qué salió así? Entonces el Señor te va a recordar, ¿te acuerdas cuando tú hiciste esto delante de Él? Eso
tú lo programaste en él. Entonces, es muy importante, hermanos, entender qué pasaba con Israel. Venían con una mentalidad de esclavo. Pero el desierto permitió que Dios pusiera en blanco a las siguientes generaciones y prepararlos para tomar esa bendición. Por eso ellos tenían que ser transformados. Era un nuevo comienzo. La nueva vida en Cristo, hermano, nos exige, nos da exigencia. La nueva vida en Cristo nos exige que dejemos el pasado. Usted tiene que dejar el pasado para poder vivir su presente feliz. Ya lo que pasó, ya quedó atrás. Dice Josué capítulo 5, versículo 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Fueron destruidos. Porque, hermanos, esa exigencia de ser transformados, ellos no lo obedecieron. Dice que no obedecieron la voz de Jehová. Y Jehová hoy te dice que tienes que dejar que seas transformado. Quita el orgullo, la soberbia que hay en tu corazón. Quítala para que puedas avanzar y seguir adelante. Ya pon atención a lo que Dios te dice en su palabra. Ahora estamos, hermanos, aconsejando, lea la palabra, estudia la palabra, léala. Es importante porque de la única manera que vamos a entender a Dios es leyendo su palabra. Es estudiando, escudriñando su palabra. Creemos en un Dios de poder. La palabra de Dios es el mejor consejero que podemos tener, el Espíritu Santo, y la palabra de Dios nos da las pautas, las reglas, las instrucciones que necesitamos como hijos de Dios. ¿Cómo usted va a ir a un psicólogo? ¿Cómo usted va a ir a un consejero titulado a que le diga cómo va a amar a su esposo si ese ni siquiera sabe de amor? ¿Cómo usted va a ir a que le diga cómo tratar a sus hijos que ni siquiera sabe tratar a sus hijos esa persona? Le decía que hace tiempo yo escuchaba a una persona por la radio, hace muchos años, de una tal doctora que daba consejos a matrimonios. Pero lo que me quedaba sorprendido era que esa mujer, siempre el consejo que le daba a la mujer, déjalo, apártate de él, divórciate. Y yo decía, ¿por qué siempre da ese consejo esta mujer? Y siempre la escuchaba porque en ese tiempo trabajamos en el campo y viajábamos mucho manejando. Entonces a esa hora exactamente que nos íbamos, ponía la radio y estaba esa persona hablando. Y estaba dando consejos y le hablaba los matrimonios. ¿Qué puedo hacer aquí, doctora? ¿Qué hace? No, pues no lo dejes entrar a tu casa. Ciérrale las puertas, no le hagas de comer. Cuando el Señor nos dice que tenemos, nuestra obligación es cumplir con nuestros deberes conyugales. Eso es lo que nos dice el Señor respecto a nuestro matrimonio. Y le decía, divórciate, déjalo, apártate de él. Y yo decía, ¿por qué esta mujer da siempre ese consejo? Y me dio por buscar quién era. En aquel entonces no había mucho internet. En aquel entonces tenías que buscarlo de otra manera. Y me puse a indagar y a preguntar quién era esta tal doctora. Y cuando me doy cuenta, era una mujer que había sido maltratada por su primer esposo. Escúcheme bien. Y la golpeaba y la maltrataba. Entonces ahora dije, con razón ella da esos consejos. Porque las heridas en su vida la han llevado a que dé el consejo a esas mujeres. Dije, no, para que se dé cuenta que el psicólogo, el consejero titulado, no nos puede hablar de amor. Pero Dios sí, la palabra de Dios sí nos puede hablar de amor. Nos puede decir cómo podemos amar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Nos puede decir cómo podemos tratar a nuestros hijos, amar a nuestros hijos. La palabra de Dios es lo más importante. Usted antes de ir al psicólogo, antes de ir al consejero, vaya a Dios. Y si Dios le dice que vaya al psicólogo, entonces que así sea. Pero si no, vaya a Dios, porque no creo yo en un cristiano que atiende la palabra de Dios y que tiene una conexión con el Espíritu Santo, una conexión
con el Espíritu de Dios, vaya a tener que necesitar de un psicólogo. Sinceramente se lo digo. Créale más a Dios antes que a los hombres. Créale a Dios. Entonces entendamos, hermanos, que de esa manera vamos a poder avanzar cuando realmente hacemos caso a la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con Israel? No habían obedecido y por eso quedó esa generación postrada. Entonces nace la nueva generación y entonces Dios empieza a guiarlos y se tenían que circuncidar. Y esto, hermanos, era un símbolo de santidad. ¿Por qué? ¿Santidad para qué? Santidad porque tenían que tener la presencia de Dios en su vida. Acuérdate que ahora iban a guerrear contra el enemigo, necesitaban a Dios de su lado. Eran guerreros mileniales con los que se iban a enfrentar. Ejércitos bien preparados. La primera ciudad con la que se enfrentaron fue Jericó, una de las ciudades mejor protegida por las murallas que tenía, ancestrales. Pero allí Dios se manifestó después de que ellos obedecieron a todo lo que Dios les dijo. Y el día que no desobedecieron, la siguiente pelea que tuvieron, fracasaron en una ciudad más pequeña. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. Habían desobedecido, escúcheme bien. Cuando Dios les dijo no tomen del anatema, ¿se acuerda de esa historia? Entonces ellos fracasaron. Pero mientras Israel obedecía y ponía la palabra de Dios en primer lugar, escúcheme bien, entonces la bendición venía, entonces avanzaban y conquistaban. Dios no te quiere que te estanques, hermano. Avanza. Hay mucho que conquistar todavía. No te conformes con lo que Dios te ha dado ya. Dios te puede dar mucho más. En Dios podemos escalar. Dice la palabra que podemos volar sobre las nubes como las águilas. Entendamos eso. Olvidando el pasado, dice, hermanos, dice Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dijo el apóstol Pablo, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndome, me olvido de lo que está atrás. Ya, lo que me hicieron allá en el pasado, ya hay que quitar eso. Y entonces avanzar. El apóstol Pablo dijo de esta manera: los que antes me fueron inútiles, ahora me son útiles. Perdonó. Y el perdón es, hermanos, un factor importante para que podamos avanzar. La mayoría de las personas están dañadas por el pasado, dañadas por personas que se portaron mal con ellos, que los marcaron. La misma familia lo marcó, el padre, el hermano, la madre, está marcada por la madre, por el padre, porque no lo quiso. Ya olvídate, ya 20 años tiene de muerto tu padre, ya goza la vida que ahora tienes en Cristo. Avanza, perdona, sé libre de toda culpa. Despójate de la vida pasada, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojémonos. Ya aquello que me estorbaba, mire, si usted era una persona mala, ahora sea bueno. La Biblia lo dice de esta manera: si antes robabas, ya no robes. Si antes eras un borracho, pues ya no tomes. Si antes eras un drogadicto, ya no te drogues. Si antes era una persona horrorosa, ya no seas así, porque ahora está Cristo. Además, tienes la ayuda del Espíritu Santo. Antes teníamos una vida llena de pecado. Nuestra vida pasada estaba llena de pecado. Salmo 51:4 decía el rey David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Él reconocía el pecado, porque lo primero que tenemos que hacer para avanzar, para ser transformados, es reconocer nuestra situación en la que nos encontramos. Yo la regué, soy pecador, humíllese. Mire, usted gana más humillándose que enalteciéndose. Total, si usted le hizo algo al hermano, pídale perdón, hombre, fájese los pantalones. Es más hombre que pide perdón que el que se llena de orgullo. No, me hizo esto, no. Y aún, hermanos, ahora con la gente de afuera, pero con la familia hay que, hermanos, humillarnos. Queremos ganar a los nuestros y usted lleno de orgullo. No, humíllese. Cristo se humilló por nosotros.
hasta lo más, dice que dejó su trono de gracia, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo, escúchame bien, dejó su trono de gracia, se despojó de sus vestiduras reales y vino y se humilló como hombre delante de nosotros. Y no nomás esto, fue golpeado, fue escupido, le pusieron esa corona de espinas, derramó su sangre, fue bofeteado por usted, humillándose por amor a nosotros, porque nosotros por nuestras culpas, escúchame bien, fue crucificado, porque Él quería lo mejor para nosotros. Se humilló. ¿Usted no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Usted no quiere lo mejor para los suyos, para los que están a su alrededor? Humíllese, vale la pena, ganamos más cuando nos humillamos. Yo digo, en veces para ganar hay que perder. Esto es así. Entonces reconozcamos nuestra vida, nuestra condición delante de Dios, hermanos, y pongámonos a cuentas. Porque si no queremos hacerlo es una vida de muerte. El pecado nos trae muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso nos trae muerte, por eso muchos vienen así como los muertos. No se mueven. Algunos traen cara de muerto. ¿Y por qué trae cara de muerto? Pues no dormí toda la noche, pastor. Yo en vez de no duermo toda la noche y no traigo cara de muerto, sí. No. No, ese aspecto de muerte, esa actitud de muerte es porque trae pecado encima. Es más, una persona que anda mal no puede estar en la presencia de Dios, se siente mal. Y si usted es portador de la presencia y se acerca a Él, se va. Al menos que abra su corazón y entonces reciba y se restaure delante de Dios, porque todos tenemos derecho a ser restaurados. Ya voy a cumplir 1 hora, No, yo tomo en cuenta de que empiezo a predicar. Yo sé que aquí hago otras cosas, pero no, si usted suma todo eso y dice que el pastor duró 1 hora y media, no me tomo en cuenta eso. De que empiece a predicar. Quiere decir que me faltan todavía 10 minutos. Así me pagaron, así voy a cerrar. Pero hermanos, en Cristo tenemos redención para vida eterna. Y a veces que no echamos mano de esto. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios por gracia nos dio vida. Por gracia. Nos dio perdón de pecados. No por méritos propios. No, es más, no merecíamos. Pero a Él le plació amarnos, escogernos y pagar por nosotros la deuda que se debía. Porque la paga del pecado que era, pero Él la pagó con su muerte. Si no la pagaba Él, usted la iba a pagar. Nosotros la íbamos a pagar. Pero gracias por el amor que nos tiene, Él pagó por nosotros. Qué hermoso es eso. Dios nos perdonó, hermanos, tuvimos el perdón de nuestros pecados. Hechos capítulo 13, versículo 38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se nos anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién? Usted ha sido perdonado por medio de quién? De Cristo. Nadie le puede perdonar sus pecados más que Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó por ello. Por ese perdón Él lo pagó. En la cruz del Calvario Él pagó. Él se dejó de llevar, hermanos, por el amor que nos tiene. Se dejó llevar a ese sufrimiento, a esa pasión. Le llaman la pasión de Cristo. Y que tremendamente, hermanos, las películas que ahora miramos sobre ello no están describiendo la realidad. Algunas se acercan un poco, pero todavía no es la realidad. Lo de Cristo fue totalmente, dice que fue escarnecido por nosotros. Por nuestro pecado, nuestra maldad. Nos dio vida. Por eso dice que de modo que si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Porque Dios quiere que ahora vivas esas cosas en Él que son nuevas. Mucha gente no lo está viviendo. Porque tristemente se baja de Cristo. Y está haciendo su propia voluntad. Pero cuando estamos en Cristo, entonces sabemos por dónde andamos, cómo hacer las cosas como Cristo quiere que la hagamos. Pero a veces te bajas de Cristo. Y estar en Cristo es someternos a una estructura divina, hermanos. Estar en la casa del Señor
y entender las pautas y las reglas que Dios tiene en su palabra y que la tenemos que seguir. La vida nueva en Cristo nos exige olvidar nuestro pasado, exige que olvidemos. Él dice que no pretende que ya lo alcanzó, sino que dejó todo atrás. Todo. ¿Y qué es todo? Todo. Y se extendió hacia adelante porque, hermano, mi bendición no está quedarme atrás ni estancado. No es ir hacia atrás ni estancado. Mi bendición es ir hacia adelante. Por eso Dios sacó 40 años del desierto, sacó a Israel, porque el propósito era bendecirlos, llevarlos a la bendición de esa tierra. Y esa tierra donde su presencia iba a estar con ellos. Y que todavía hoy Israel anhela esa bendición. Dios borró nuestras manchas. Isaías 1:18 dice: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Estemos a cuentas. Escucha bien este versículo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, hermano. No importa el pecado que hayas hecho, Dios te lo va a lavar, te lo va a limpiar, te va a dejar limpio. Ese es el Dios poderoso. Dios borra tu pecado, dice que los avienta hasta el fondo del mar y no más se acuerda de ellos. Tenemos un objetivo, hermanos, en el Señor, prosiguiendo al blanco. ¿Qué es proseguir al blanco? Es como tirar una flecha y el propósito es darle al punto blanco. ¿Ok? Entonces ese tiene que ser nuestro objetivo. ¿Ok? Dios quiere transformarte, no te quedes ahí, porque si te quedas ahí no estás dando en el blanco. El dar en el blanco es avanzar y llegar a la meta. Por eso Dios sacó a Israel, cruzó el Jordán y luego allí les dio instrucciones para las nuevas cosas que iban a suceder, una transformación de mente, carne nueva, generación nueva, instruida ahora en Dios, que tenía que avanzar y dar en el blanco. ¿Cuál era el blanco? Poseer la tierra que Dios les había dado, la bendición. Y eso es lo que ahora tenemos que hacer nosotros, poseer la bendición que Dios nos ha dado. Yo puedo mirar una grande bendición en muchos de ustedes, escúchemelo bien. Si no me lo cree, no me interesa, es problema de usted. Pero yo puedo mirar en usted mucha bendición. Y créalo. Pero hay que pelear, hay que avanzar, hay que avanzar. Esto es como una carrera, lo dice Pablo en 1 Corintios 9:24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis, que nosotros avancemos con la mente de que vamos a tener esa bendición. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Y Dios dice que Él no ha visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Es una promesa que nuestros hijos van a ser bendecidos. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que correr. ¿Sabe por qué David se esforzaba? No era perfecto, pero se esforzaba. Porque él sabía que la bendición venía sobre sus hijos. Y la mayor satisfacción que él tuvo fue cuando Dios le dijo que su hijo Salomón iba a construir el templo a Jehová. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que pelear, avanzar sobre la bendición. Dios no se olvida de nuestros pecados. Dios se olvida de nuestros pecados. Dice Miqueas 7:19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Wow. Él se va a olvidar de todo lo que has hecho. Y dice que echará tu iniquidad. ¿Sabe qué es la iniquidad? Lo que produce el pecado en nosotros. La iniquidad es la semilla de la maldad que ha sido sembrada desde que Adán pecó. Que Satanás vino, que el Señor le reprenda en el corazón de Adán y sembró esa semilla. Escúcheme bien. Y germinó en pecado ese fruto. Entonces dice que no nomás va a quitar la iniquidad y la va a echar a lo profundo del mar, sino también lo que ya hicimos lo va a echar, el pecado. Y nos va a hacer libre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que avancemos a la bendición.
Dios ha tomado nuestros pecados y lo ha echado al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. ¿Por qué vamos a seguir pensando en lo que ya Dios nos quitó? ¿O usted no está contento porque Dios lo ha librado de lo que antes hacía y que le perjudicaba espiritualmente delante de Dios? Que lo mantenía en una actitud de muerte, que lo mantenía muerto espiritualmente, que ese pecado en su vida, hermanos, hacía que usted no contara para Dios, que usted no existiera para Dios. Pero cuando Dios, hermanos, en su misericordia, dice que nos mostró ahora su amor por medio de su Hijo en la cruz del Calvario, y ahora en Cristo hemos sido liberados de ese pecado. Y ahora nosotros podemos, hermanos, mirar, dice, entrar hasta su trono de gracia y poderle mirar. Usted ha sido liberado. No se conforme como está. Dios quiere que avance hacia adelante. No se conforme como usted, hermanos. Dios lo quiere bendecir día con día. Dios le quiere dar más bendición cada día para usted, para sus hijos. Lo que forje hoy en su vida lo va a forjar para 4 generaciones. Recuérdelo. Recuérdelo. Yo no quiero ver a mis hijos que sufran. Yo quiero mirar a mis hijos bendecidos, a mis generaciones bendecidas. Entonces, hermanos, pongámonos en pie. Entonces entendamos que en Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Dios le ama a usted y Dios no lo quiere ver estancado. Dios lo quiere ver, hermanos, prosperado. Dios quiere verlo prosperado, porque dice la palabra que va a prosperar su vida como prospera su alma. Si su alma está prosperada, su vida va a ser prosperada, su vida se va a mirar prosperada. Pero si no está prosperada, quiere decir que hay problemas en su alma. Entonces, pongamos atención a lo que Dios dice en su palabra. Mejor prosperemos nuestra alma cuando en lo espiritual buscamos al que prospera el alma, y ese es Dios. Busquemos a Dios y llenémonos de su presencia. Llenémonos de su presencia. Dios quiere bendecirle. Dios quiere abrir los cielos. Padre, en el nombre de Cristo, oramos, Señor, por cada uno de tus hijos. Que tú seas bendiciendo a esta congregación. Llénalos. Llénalos de tu presencia. Cúbrelos con tu presencia. Que tú seas obrando en cada corazón. Tú conoces las vidas, las mentes. Señor, tú sabes lo que hay allí, pero en este momento te pido que bendigas a tus hijos. Si con tus ojos cerrados yo entendí el mensaje, pastor, levanta tu mano al cielo, quiero orar por ti en el nombre de Cristo. Oramos por cada mano levantada, Señor, que tú seas bendiciendo, que tú seas prosperando, cubriendo, Señor, que tú seas llenando, Señor, a tu iglesia, a tus hijos. Cúbrelos con tu amor, cúbrelos con tu misericordia, tu gracia. Cielos abiertos, Señor, que esta palabra nos sirva para entender que tú no nos quieres ver estancados, que quieres que avancemos hacia adelante hasta llegar, Señor, a esa bendición que tú tienes preparada para nosotros. Bendice a tu iglesia, así con tus ojos cerrados, si tú me estás escuchando en este momento y no le has abierto tu corazón al Señor, yo te invito a que le abras tu corazón y que hagas esta oración conmigo. Dile: Padre Celestial, perdona mis pecados. En este momento te pido perdón por mis maldades, te las entrego delante de ti. Te abro mi corazón para que entres en mí y me selles con tu Espíritu Santo, con el sello de tu propiedad. Te acepto como mi Salvador personal. Padre, gracias por la vida eterna que me das, por el perdón de pecados. Y yo sé que el día de mañana, si muero, voy contigo a la eternidad, Señor. Contigo, Señor, a gozar. Señor, y si vienes en este momento por la iglesia, sé que me voy a ir contigo también, Señor, porque sé que has anotado mi nombre en el libro de la vida. Padre, gracias te doy por la vida eterna que me das. Gracias por ser mi Salvador, Señor, y te pido en este momento que tú me guíes a qué iglesia me voy a congregar, o si ya me estoy congregando, Señor. Si ya te estás congregando, que tú te pongas a la disposición del pastor. En este momento te digo que dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, fiesta hay en los cielos. Los ángeles del cielo hacen fiesta porque un pecador se arrepintió. Y si tú hiciste esa oración y te arrepentiste, hay fiesta en el cielo. Y ahora perteneces a la familia celestial. Yo te quiero decir que Dios te bendiga. Felicidades, porque ahora eres mi hermano en Cristo. Dios te bendiga, y iglesia también que nos ha escuchado, y todos los hermanos que se han conectado
a esta página de la iglesia. Dios les bendiga a todos y nos vemos hasta la próxima.